Bueno, yo creo que todo lo que está pasando es importante cuando hay un movimiento como el que se ha dado en la política alemana y a nivel global. Creo que son importantes porque ello reactiva, se le da mucha importancia a los partidos políticos, el crecimiento de la extrema derecha, que también la extrema izquierda creció en datos estadísticos o en porcentaje en estas elecciones, pero que en sí no representa el sentir del alemán. El alemán y estas culturas nórdicas tienen mucha experiencia en política, son culturas políticas muy maduras en lo que respecta a sus decisiones políticas. Y bueno, pues ellos hablan de la inmigración, de hacer una inmigración controlada, han sido muy críticos con lo que fue la política de puertas abiertas de Angela Merkel. Y ellos dicen, sí, estamos de acuerdo con la migración, pero al estilo o al modelo de migración de Canadá, de personas con cualificación, de cualquier tipo de profesión, pero que venga, digamos, de una manera controlada. Buenas tardes desde España, nuevamente bienvenidos a otro segmento de Consentido Crítico. Mi nombre, ya algunos lo sabrán y para los que no, es Eduardo Figueroa. Estamos desarrollando continuamente en estos ya casi 50 días de canal contenido referente a lo que es la política, la geopolítica, haciendo mucho énfasis en Venezuela, pero bueno, nos estamos globalizando, yendo un poquito porque como el mundo se ha ido haciendo más pequeño cada día, pues, y todo repercute, somos todos partes de un gran todo. También estamos desarrollando temas, bueno, pues fuera de nuestra frontera. Y el día de hoy, para desarrollar este tipo de contenido con sentido crítico, tuve a bien, y él también tuvo a bien aceptar la invitación, tuve a bien invitar a Roberto Ramírez Besterrechea. Siempre me corriges con tu segundo apellido, Roberto, hoy lo dije No te bien, preocupes, no te Besterrechea. preocupes. Está muy bien. Perfecto. Roberto tiene estudios superiores en economía política y actualmente reside en Alemania. Además de que hemos tenido algunos proyectos juntos que esperamos puedan llegar a buen término en algún momento referentes a Venezuela y al famoso tú que propones. Pues además de eso, he querido también que nos dé su opinión y sus impresiones como residente en Alemania sobre lo que fueron los resultados de las elecciones del día domingo. Roberto, buenas tardes, un fuerte abrazo, hermano. Espero que estés muy bien por allá y sin mucho frío. No, gracias a ti, Eduardo. Gracias por la invitación y a todos los que nos están oyendo. De verdad, muchísimas gracias compartir este espacio. Un espacio que en sí lo que buscamos es aclarar un poco toda la situación y todo lo que se está viviendo en la actualidad en este continente y bueno, en este país que está en este momento en elecciones. Sí, Roberto, sobre eso mismo vamos a contextualizar un poco a las personas, a los suscriptores y a los no suscriptores de Consentido Crítico. Primero, recordarles que se suscriban al canal, que compartan la información y que critiquen. Y también, obviamente, nos den propuestas de cómo ir mejorando y además qué temas quisieran que nosotros fuéramos desarrollando. El domingo hubo elecciones donde el AFD tuvo un 20% de participación. Sin embargo, no es el partido, digamos, que ganó, que quedó como vencedor, y tampoco será de este partido el próximo primer ministro de Alemania. Sin embargo, hay un crecimiento tremendo de lo que es la intención de voto hacia un partido liberal, o como llaman acá en Europa y a nivel mundial, de extrema derecha. Además que las definiciones y conceptos de extrema derecha a mí me llaman mucho la atención porque, haciendo un poquito un barrido de lo que es el AFD y de quién es Alice Weidel o Weidel, ya me corregirás en alemán cuál es la pronunciación. Lo que veo es que es un partido de corte liberal que ha hecho mucha bandera con el tema de la inmigración, y a ciencia cierta me confirmarás, Roberto, porque bueno, a mí no me gusta solo quedarme con la información, sino que me gustan mucho los gráficos. Y bueno, pues ellos hablan de la inmigración, de hacer una inmigración controlada. Han sido muy críticos con lo que fue la política de puertas abiertas de Angela Merkel. Y ellos dicen, sí, estamos de acuerdo con la migración, pero al estilo o al modelo de migración de Canadá, de personas con cualificación, de cualquier tipo de profesión, pero que venga, digamos, de una manera controlada. Y ellos hablan también del auge de la inseguridad de la mano con lo que ha sido el crecimiento de la población migrante. Y bueno, de acuerdo a algunos gráficos, Roberto, esto es difícil tocarlo, resulta que sí, el 45% o el 44% de los crímenes son cometidos por el 18%
de la población extranjera, haciendo mucho énfasis en las personas que vienen de procedencia de África principalmente. Entonces, bueno, hay algunas cosas allí que sencillamente a mí me parece, bueno, una política bastante acertada, además de lo que es la liberalización de la economía, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo que se escuche, ya nos confirmarás, también lo que es, pues, todo el parque industrial, o no todo el parque industrial, pero parte de toda esta fuerza industrial de Alemania ha sido un poco afectado, ya se dice, ¿no?, que está un poco estática. Háblanos de todo esto, Roberto, de la situación actual de Alemania y de tu lectura y de tus impresiones de lo que ha sido el triunfo en escaños del AfD, del partido de Alice Weidel. Mira, no es algo que sorprende, Eduardo, todo esto. Primero hay que aclarar varias cosas. Alemania es un país que se ha reconstruido de las cenizas. Alemania tiene unas fortalezas desde el punto de vista institucional de por sí. Yo siempre utilizo esto como ejemplo. Alemania, la política alemana no se determina por el político en sí, sino por las instituciones. Las instituciones representan el valor de ese comportamiento social. ¿Cuáles son los factores importantes que para la sociedad alemana tiene una representatividad? Empecemos por el aspecto económico. Para el alemán, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, la economía es uno de los factores de mayor importancia por encima de cualquier otro factor. La casa se puede estar derrumbando, pero si hay una estabilidad económica, el alemán está tranquilo. Es algo que determina en sí el comportamiento social, mucho más que cualquier otro factor de índole emocional o de índole circunstancial. El tema seguridad sí que es cierto que es un tema que esté donde esté, un tema que representa una de las mayores preocupaciones a nivel social, pero que en Alemania ha significado en los últimos meses, pues ha tenido mucha relevancia los actos de terrorismo que se han sucedido en este país. Quiero retornar un poco a lo que significa el ciudadano alemán y su visión ante la política, porque esto sí es muy importante representarlo. Se le da mucha importancia a los partidos políticos, el crecimiento de la extrema derecha, que también la extrema izquierda creció en datos estadísticos o en porcentaje en estas elecciones, pero que en sí no representa el sentir del alemán. El alemán y estas culturas nórdicas tienen mucha experiencia en política, son culturas políticas muy maduras en lo que respecta a sus decisiones políticas. Por lo cual, identificar los extremos como un acto de tendencia social, creo que es bastante difícil identificarlo de esa forma. Lo que sí es cierto es que hay un gran ganador que es la necesidad de buscar soluciones, el poder expresar bajo un criterio, bajo unos estamentos democráticos, su derecho a exigir ciertas soluciones a problemas que verdaderamente están impactando directamente en la sociedad. El tema económico, ya lo mencionaste, y el tema seguridad. Pero, ¿qué es lo que pasa con ese ciudadano del día a día que se ve afectado por estas dos realidades? ¿Cómo ellos buscaron una alternativa para solucionarlo? Al final de todo, el crecimiento de estas dos tendencias, de extrema derecha y de extrema izquierda, no se dio por ese volumen o ese grupo de personas que están activamente trabajando. Porque si bajas las estadísticas, los que votaron por ellos son los jóvenes, ¿no?, que se han visto en ese juego comunicacional fuerte en una opción para, de una u otra forma, asegurar su futuro, porque era lo que se prometía o es lo que se promete. Sea cierto o no sea cierto, hay que también retroceder al pasado. Alemania, aunque está en este momento en una situación de problema económico, no de crisis, sino de problema económico, que tiene 4 o 3 trimestres que su producción no ha sido la más adecuada o ha sido decreciente, o su economía, su Producto Interno Bruto ha sido decreciente. Aquí viene más bien marcado un tema importante. Alemania
en los últimos 20, 30 años su crecimiento ha sido exponencial. Ha sido un crecimiento que ha marcado en lo que respecta a las economías fuertes a nivel global. Es un país pequeño en extensión territorial, con un gran volumen de población, 82 millones de habitantes, y que representa la tercera o la cuarta economía más fuerte del mundo. Para la Unión Europea sí que es un pilar básico y fundamental en lo que es el desarrollo económico. Pero esto no determina de que no existan momentos de altibajo, como son los que estamos viviendo, ¿no? Sí, y referente a todos esos altibajos, ¿cómo repercutió? Y no sé si cómo quizás explicárselo un poco a los suscriptores de una manera más sencilla. Ok, ¿en qué repercute en la población que participó en las elecciones que se duplicara o llegara? Sí, realmente es el porcentaje es del 20% del AfD, lo que llaman este partido liberal. Yo voy a decir liberal porque no me gusta utilizarlo esto de la ultraderecha, ya que hay más información de ultraderecha que de ultraizquierda, y siempre el comunismo lo que ha sido por publicidad siempre gana. ¿Por qué se ven tan representados y dirigen lo que es el voto hacia este partido, hacia el AfD? Veo dentro de algunas gráficas que las comentábamos hace poco, era de que en zonas rurales también gana el AfD, en zonas con menor renta per cápita también gana el AfD. Y bueno, estos rumores, digo rumores porque aún creo que no es muy temprano para sacar una conclusión, donde dice que el partido ganador, por acá lo tengo anotado el nombre de la persona que gana, dice que no va a ser coalición con el AfD de Alice Weidel, que también, vaya, cercenaría un poco, porque estamos hablando, si no me equivoco, de una intención de voto o de más de 7 millones de personas que votaron por este partido, y entonces no hacer coalición es también como darle la espalda a esa cantidad de alemanes que votaron por esa opción. Y bueno, mira, no olvidemos lo que pasó en este momento y para representarlo en el mapa, lo que se dio en esas elecciones es lo que antiguamente se conocía como la separación de las dos Alemanias. En sí se separó las dos Alemanias por una raya prácticamente en la mitad, en una gran proporción de este lado, pues en términos estadísticos, pues fue lo que pasó. Y se quedó esa parte de Alemania donde estaba representado, sí, la parte rusa, ¿no? Y esa zona, antes de la caída del muro de Berlín, esa zona fue en sí muy abandonada. Es una zona que no tenía un desarrollo significativo, por eso yo creo que las estadísticas pueden mostrar que son zonas rurales de poco crecimiento económico, pero es porque no es una cuestión que nace de la propia Alemania, sino es una cuestión que nace por la situación y las circunstancias que se vivieron durante esa toma de Rusia durante la existencia del muro de Berlín, esa zona, y lo que evitó de que durante todo ese tiempo, estamos hablando de que el muro de Berlín tampoco tiene muchos años de haber caído, ¿no? Sí, Roberto, te iba a preguntar sobre justamente eso, porque había visto, consumiendo un poco de información sobre el tema, dejaron claro esto, de que la zona de lo que era la antigua República Federal de Alemania, si no me equivoco, corrígeme, es la zona que, bueno, históricamente ha tenido mayor desempleo y ha estado, bueno, un poco más desfavorecida. Y es justamente allí donde la población dijo, oye, bueno, vamos a votar o vamos a ir dirigidos buscando políticas económicas nuevas que, bueno, a ver si incentivan lo que es la activación de estos sectores. ¿Me confirmas eso? Y luego de que me confirmes esta apreciación, también que me hables de lo que es un poco los conceptos porque ahora en Europa a mí me llama la atención, porque hasta los mismos canales que son de un corte un poco más liberal o de derecha, satanizan mucho esto de la ultraderecha, y pasó también con las elecciones pasadas en Francia. Y cuando yo me pongo a leer, claro, yo lo leo y lo analizo como extranjero. Obviamente, bueno, habrá que estar allá.
Pero cuando yo veo realmente los postulados y los proyectos de estos partidos que hasta cierto punto son satanizados, realmente no buscan nada más que, bueno, ser un Estado un poco más, digamos, protector de lo interno. Las mismas políticas, vaya, que ha ido desarrollando Trump en estos pocos días o en estas pocas semanas o meses que ha tenido ejerciendo la presidencia de Estados Unidos. Entonces, lo primero, para no dispersarnos, lo primero, bueno, si es así como lo explican, que todos estos antiguos estados de la antigua Alemania Federal, con un poco de, digamos, de depresión comercial y económica e industrial, están buscando algún incentivo, algo que les diga que puede haber un resultado diferente, que haya un golpe positivo a la economía y a la producción, y de cuáles son, vaya, los análisis o la sensación que se tiene en Alemania sobre lo que es esto llamado la extrema derecha. Y también importante, tú lo dijiste, hay un partido que venía creciendo muy poco. Creo que a la encargada o a la líder del partido le dicen la Reina Roja, porque es un partido de extrema izquierda que venía de un 3% de participación y llegó a un 8%. Es decir, vaya, que también tuvo un crecimiento exponencial. Sí, mira, primero, hay que diferenciar una cuestión. Y repito, la situación que tiene esa zona donde ganó la AfD es una zona que fue muy golpeada por el tema de la separación de las dos Alemanias. Eso no quiere decir de que desde hace muchísimo tiempo Alemania está invirtiendo millones de euros en esa región y en esa zona para desarrollarla. Inclusive ellos tienen las carreteras más modernas y nuevas que hay en toda Alemania. Las infraestructuras que se han desarrollado en toda esa zona, que se vienen desarrollando no desde ayer, eso se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Después de la caída del muro se notó y se vio la diferencia entre una Alemania y la otra, y el gobierno alemán ha dirigido gran parte del dinero para financiar. Pero esa sociedad quedó muy golpeada después de la separación o antes de la separación del muro, y después de la separación les costó mucho lograr nuevamente reconstruirse, por lo cual es una sociedad que ha ido mejorándose y desarrollando durante el tiempo, pero obviamente ha sido desde hace muy poco tiempo, y es un proceso que requiere tiempo para poder lograr esa estabilidad en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo político. Y esto pues obviamente es un nido, un lugar ideal para que los grupos como AfD puedan fortalecerse. Pero repito, el grupo AfD, su objetivo claro en todo esto estaba más orientado a los jóvenes. Allí puede ser peligroso si se mantiene la tendencia durante los próximos años, en las próximas elecciones, porque ya vas a tener un grupo de jóvenes que están verdaderamente consolidados en una tendencia política. Vamos a romper un poco el esquema, Eduardo, de comparar lo que significa la extrema derecha, el modelo político republicano, el modelo político liberal. Hay diferencias en todo eso. Y quiero aclarar el punto, porque tampoco considero de que se vaya a ir a un modelo como el que se tenía cuando pasaron la dictadura o la época nazi aquí en Alemania. Es difícil que eso se llegue a dar, sobre todo por el momento que tiene Alemania y por las condiciones que se tienen en este país. Lo que sí creo que es importante es que el populismo puede tomar estos espacios de incertidumbre, de desconfianza, de poca claridad, y el populismo puede sí ocasionar un daño significativo en lo que el resultado de una sociedad se espera, o de la política se espera, el impacto de la política en la sociedad. Ello sí que puede significar un aspecto importante y de relevancia para plantearse un futuro mucho más sólido, mucho más estable.
Regresemos un poco a lo que significa el sistema político, sobre todo el sistema económico y cómo impacta ese sistema económico en la política. La, la- la fuerza industrial de Alemania representa para la producción de muchas tecnologías y de muchas maquinarias, uno de los lugares de mayor impulso y mayor innovación en sectores que son cruciales para el desarrollo de maquinarias de movilidad como autos, con maquinaria pesada, bueno, muchísimas industrias que se han desarrollado y que han desarrollado sectores de gran importancia se encuentran en Alemania. El parque industrial alemán es muy fuerte, es muy potente y ello ratifica una vez más que la fortaleza alemana está en el sector económico, en el sector de producción, en el sector industrial. Y va a ser muy difícil de que ello no se pueda orientar a plantear soluciones rápidas. Por lo cual yo no soy muy de creer en el juego mediático o narrativo de, oh, Alemania se está cayendo, se está derrumbando, esto es un país que se está... Creo que caer en ese juego es, primero, confundir al que está escuchando y a las personas que no viven en estas regiones, pues generar mucha más crisis, mucho más dudas, incertidumbre, mucho miedo, sobre todo a no saber cuáles son las expectativas y qué es lo que va a venir. Y eso es peligroso para mantener una estabilidad social sana, un crecimiento social sano. Por otro lado, y esto sí creo que me gustaría hacer una acotación importante en comparación con el tema de Venezuela, si tú analizas todos los candidatos políticos que estuvieron postulándose para las elecciones del domingo pasado, vas a encontrar una característica que verdaderamente es envidiable, ¿no? Todos los candidatos tienen una experiencia profesional, han trabajado en diferentes instituciones, han desarrollado su formación en diferentes instituciones, ya sea en ingeniería, ya sea en economía, ya sea en derecho o en investigación, como era en el caso de Angela Merkel, que duró 15 años en el gobierno y que bien o mal tuvo muchos aciertos en sus políticas de desarrollo. Sí se dieron algunos casos que pueden ser criticados o que son criticados, como es el tema de la migración. Sí, correcto. Y eso es envidiable porque en el caso de Venezuela, si tú haces referencia a los políticos que hay en Venezuela, realmente han tenido un título que no sabes de dónde lo han sacado para utilizarlo como título de bolsillo y sacarlo para un tema de elecciones, para manipular un poco y ser ese pavonero de que mira, tengo un título y he hecho estos estudios, pero realmente nunca he trabajado en nada, no tengo experiencia de absolutamente nada. Entiendo, Roberto. Bueno, es que hay bastantes problemas con la conexión y se escucha bastante entrecortado. Bueno, Roberto, nada, bueno, ya para finalizar, que nos quedan ahí 2 minutos, bueno, soy bastante partícipe de lo que tú dices, el tema del populismo, ¿no? El populismo es malo, sea de izquierda o sea de derecha, de cualquier manera el populismo siempre va a ser negativo para cualquier país. Y obviamente alimentarse por vertientes de información sin tú realmente ir a la profundidad de lo que ocurre en una sociedad no te va a llevar a entender. Pues en estos par de minutos que nos quedan, Roberto, dinos cuál es tu expectativa o lo que tú proyectas con el gobierno que, digamos, que va a ejercer pronto en Alemania. ¿Cuál es la visión de ese gobierno y si ves que repercutirá positivo o negativamente en el resto de Occidente, Europa y América? Sí. Bueno, yo creo que todo lo que está pasando es importante cuando hay un movimiento como el que se ha dado en la política alemana y a nivel global. Creo que son importantes porque ello reactiva algunas zonas que estaban dormidas en la política y esto va a generar en sí soluciones positivas. Alemania y los alemanes, como bien se describen como la locomotora, ellos siempre han logrado buscar salidas y si esto no debe ser
una razón del por qué no puedan hacerlo en este momento. Todos los que están integrando los partidos de CDU y CSU tienen capacidad para atender y empezar a plantearse estratégicamente soluciones bajo la problemática que estamos viviendo. Por lo cual, yo me siento confiado bajo esta dinámica. Sí veo que para Europa es un principio y un final. Un principio para atender y revisar todos aquellos aspectos que estaban funcionando mal y están funcionando mal. Y también cuál es la función que cada uno de nosotros tiene como país, o cuáles son las funciones que tiene cada país dentro de estas soluciones. Cuáles podrían ser ese elemento complementario que puedan aportar cada uno de los países para empezar a dar soluciones mucho más unitarias, mucho más comunitarias, ¿no? Y no esperar a que se presenten los problemas como los que estamos viviendo ahorita, económico, político, social y todos los otros que se le puedan añadir, y trabajar para ello, ¿no? Ver qué se puede hacer. Yo te agradezco, Eduardo, una vez más por esta invitación, y a todos los que nos están escuchando, de verdad, invitarles a que se puedan suscribir al canal de Eduardo, y bueno, por aquí podremos conversar un poquito más. Sí, Roberto, además que estaremos desarrollando algunas otras cosas. Creo que estoy convencido de que hay una reorganización mundial en la forma de cómo se ha venido haciendo política en los últimos 80 años, de cómo se ha venido llevando la economía, de cómo se han llevado las políticas sociales. Veo claramente y creo firmemente en que hay una reorganización que ocurrió prácticamente de manera orgánica y bueno, espero que sea para bien. Por eso insto que hay que estar, bueno, con los ojos bastante abiertos de todo lo que está ocurriendo y todos los cambios que han venido dándose, principalmente en el inicio de año en Occidente, pero lo veremos ahora en todas las partes del mundo. Y vaya, que estamos atados todos, estamos todos de manos o atados por el ombligo. De otra manera, lo que ocurra en China va a repercutir en América y viceversa. Roberto, gracias por tu tiempo. Vamos a ir desarrollando algunos temas. Quiero invitarte junto con otro amigo como economista a hablar un poco de la escuela austriaca, que hoy tú y yo hablábamos un poco de ello. Y bueno, hablar un poco de esto, ¿no? De soluciones económicas, sobre todo enfocadas al tema de Venezuela en un futuro en el que tengamos pues mayores libertades y mayores posibilidades. Roberto, un abrazo, espero que estés bien, no tengas tanto frío por allá y el canal es tuyo, estamos a tu orden por acá. Gracias, un fuerte abrazo igualmente. Gracias.